Shalom lach Miriam meleat chesed Adonai. Es una consumada alegría poder estar hoy con ustedes y hay un signo interesante y me llama la atención que ha sido Mater Fátima, precisamente el ministerio, este movimiento mundial, esta corriente mundial que promueva a ultranza el mensaje de Fátima y por tanto la obediencia y la consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen, porque esa es la bandera de Mater Fátima, que se obedezca a la Virgen, que se repare a la Virgen, que se ame a la Virgen, alegrar el corazón de la Virgen, que la Virgen no siga más entristecida por nuestros horrendos pecados, sino que demos alegría, reparo, alivio, consuelo al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Bueno, en esencia es el mensaje y el porqué y la razón de Mater Fátima, y va alineado totalmente con mi misión también, que es promover y enseñar el Santísimo Tratado de la verdadera devoción al corazón inmaculado de la Santa Madre, según San Luis María Griñón de Montfort. Y entonces quería decir lo siguiente, que es la primera charla que voy a dar después de la consagración de Rusia. Ustedes, Mater Fátima. Así que bueno, es un motivo de alegría, es un gran signo para mí de que efectivamente hemos entrado en la era de la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, y por tanto vamos a entrar a vivir como iglesia, como humanidad, una cantidad de eventos que están profetizados, pero en medio de los cuales también hay mucha esperanza. Sí, van a haber momentos demandantes, como no, donde el cielo nos va a demandar, nos va a pedir cuentas, en cierta forma, para decirlo de esta manera, pero no es lo mismo ir a rendir cuentas a Dios sin tener una abogada. Es que ese es el problema, ¿no? Que tengamos que ir a rendir cuentas ante el tribunal de Cristo sin tener una abogada que nos defienda. Ese es el problema. Ahora el mundo, incluido Rusia, tiene una abogada, nada más y nada menos que la Santísima Virgen María, que nos va a defender de tal forma y nos va a preparar. Fíjate qué interesante esta forma de verlo. La Santísima Virgen, con el acto de la consagración que hemos vivido el día de ayer, ha revestido y va a empezar a revestir al mundo, en el sentido de que va a desatar una gracia, ya ha desatado una gracia por el primado de San Pedro, de atar y desatar, que tiene justamente otorgado por Jesús al primado de Pedro, que tiene esa autoridad, instituta autoritas, ¿no? Que tiene precisamente esa figura, nos atrae una gracia tremenda sobre el mundo, y que nos prepara para estar frente a nuestro Señor. Nos prepara. Es como cuando el abogado dice, bueno, vamos a ir a juicio, pero yo te voy a preparar, yo te voy a defender, yo te voy a decir qué debes decir y qué no debes decir, y antes todo lo que tienes que hacer en cuanto a subsanar y reparar, para que salgas lo mejor librado posible delante del juez. Una figura así, como para poderlo entender, es lo que nos va a traer precisamente esta consagración, y esa abogada por excelencia es precisamente la Santísima Virgen María, de caras en mira a los eventos que tenemos por delante. La gran purificación. Dentro de la gran purificación, pues hay una serie de eventos que están profetizados. El gran aviso, profetizado por la Santísima Virgen en Garabandal. El triunfo del Inmaculado Corazón. Y por último, la segunda venida intermedia, eucaristizante y triunfante del Sacratísimo Corazón de Jesucristo, y en medio de ello el segundo gran Pentecostés, que ya se ha iniciado, porque ese es algo interesante. Hemos tenido a lo largo de los últimos 100 años como primicias, refrescos, chubascos de ese gran Pentecostés, pero el Santo Padre, el Papa Francisco, a partir del día de ayer, 25 de marzo, abrió las esclusas del cielo, abrió las bóvedas del cielo, para que se derramara, repito, una gracia que ha estado suspendida desde hace más de 100 años, cuando la Virgen anunció en el año 17, vendré a pedir la consagración de Rusia. Esto lo dijo en el interín de las apariciones que se dan entre mayo a octubre de 1917 a los pastorcitos, mayormente, encisamente, a Sor Lucía dos Santos.
y después cumple lo que la Virgen prometió, aparece en Tuy, Pontevedra, en España, a Sor Lucía en el convento y le anuncia el 13 de junio de 1929 que en efecto ha llegado el momento, ha llegado la hora de que el Santo Padre me consagre a Rusia, a mi Inmaculado Corazón. Muy bien, entonces, en espera del cumplimiento pleno de esos deseos de la Santísima Virgen, que hubo en el tiempo intentos por aproximarse lo más que se pudiera, no sin todas las dificultades y trabas que habían de todo tipo, espiritual, político, burocrático, guerras internas, todo lo que pues dentro de la iglesia sabemos que sucede, porque el enemigo, el diablo no se duerme, ¿no? Hay una expresión que dice, el diablo no se duerme. Muy bien, entonces por eso San Pedro dice, velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dice en una de sus epístolas San Pedro precisamente. Bueno, en honor a eso, pues la iglesia ha tenido siempre a lo largo de estos años grandes combates internos. Entonces, hubo distintos intentos de consagración, aproximaciones de consagración. Una de ellas, la primera, porque el primer papa que debió haber consagrado a Rusia al Inmaculado Corazón fue Pío XI, que es el papa quien recibe el testigo, que recibe el encargo primario, el mandato primario, el deseo primario de la Santísima Madre, lo recibe como los corredores en el estadio que reciben el testigo y uno va corriendo y después lo entrega a otro y a otro y finalmente llega a la meta. Bueno, entonces el primer testigo de este corredor del estadio, de la iglesia, vamos a usar estas imágenes del atletismo para podernos ubicar. Ese primer corredor, pues, de atleta, pues, de atleta espiritual, diríamos, del estadio de la iglesia, fue Pío XI. Recibe entonces el testigo de la madre, el testigo de la impronta, del deseo de la madre de consagrar a Rusia para evitar que Rusia esparciera sus errores por el mundo, generando guerras, muertes, aniquilación de naciones y que los justos fueran martirizados según las palabras más, palabras menos que usa la Santísima Virgen María, e incluso tratar de evitar que la segunda guerra, una segunda guerra peor que la primera, viniera, de la cual dio señales de cuando se viera pues esta luz sobre toda la Europa oriental, que fue como una especie de aurora boreal de color rojo que cubrió toda la Europa y que fue cubierta por los medios de prensa de la época, que se da justamente antes de la invasión de Hitler en septiembre del año 1939. Se dio un mes antes aproximadamente este fenómeno y fue la gran señal que le profetizó la Virgen María a Sor Lucía dos Santos y que se cumplió al dedillo se cumplió como la Virgen se lo profetizó, porque en ese momento no se alcanzó a consagrar a Rusia y por tanto vino la advertencia que la Virgen María había dado. Entonces, esto nos da una idea de cuán serio, cuánto rigor profético, esta palabra es correcta usar, cuánto rigor profético tiene el mensaje de Fátima. A ver, hay una expresión que usamos en el mundo, ¿no? Cuando estamos hablando de manera muy seria y estamos tratando asuntos muy serios, entonces en el mundo usamos una palabra, no está jugando carritos, ¿no? Es decir, no está jugando, no es un juego de niños esto. O sea, cuán serio y riguroso y exigente y digno de ser tomado en cuenta y de temer, porque debe haber un santo temor al mensaje de Fátima también, un santo temor, digno de ser temido, y cuando digo temido en el buen sentido, no me refiero a miedo, sino de santo temor de Dios. Digno de ser temido es el mensaje de Fátima, y cuánto rigor y peso profético tiene el mensaje de Fátima, que se cumplió al dedillo. Por eso diré entonces finalmente esta frase: la Virgen no estaba jugando carritos. Cuando la Virgen vino, habló y reveló y dijo todo lo que dijo, no estaba jugando carritos con nosotros, nos estaba diciendo algo muy serio y digno de ser temido y de ser tomado con toda la seriedad que debe ser tomado cuando un verdadero profeta habla a la iglesia y habla al mundo. Y entonces se cumple pues la advertencia de la Santísima Virgen en relación a esta terrible y cruenta guerra que hubo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el primer intento, en medio de, pues, de todo el dolor y el desastre y el holocausto que estaba generando la Segunda Guerra Mundial, Pío XII hace un primer intento de consagración. Hace un primer intento de consagración. De hecho, es consagración, solo que consagra al mundo y en un aparte, en una carta apostólica, él incluye a Rusia y los pueblos de Rusia.
parecería que ya estaba cumplido el deseo de la Virgen, pero no, porque la Virgen le había dicho a Sor Lucía que debía ser de manera colegiada, es decir, en unión con todos los obispos. Entonces, ese presupuesto estaba incompleto, se estaba cumpliendo una parte, pero estaba incompleto, y además agregó la Virgen que debía ser de manera solemne. Solemne es decir, que debe tener la publicidad, la solemnidad, ¿verdad?, de un acto que debe ser público, visible y no secreto y escondido. Entonces, pues en cierta forma carecía en cierta manera de esa solemnidad de hacerlo público, si bien se estaba incluyendo una carta apostólica que se consagraba a Rusia y a los pueblos de Rusia. Entonces, sin embargo, el cielo acepta, porque toda consagración que se ofrece de parte del primado de San Pedro imprime poder en el cielo, imprime poder en la tierra, sujeta en el cielo y sujeta en la tierra y provoca cambios en la tierra. Ese poder se lo dio el Señor al primado de San Pedro. Entonces, ¿qué consecuencias, qué efectos vimos en ese momento? El efecto que vimos fue que inmediatamente Hitler empieza a perder la guerra, empieza a retroceder, y todos los territorios que Hitler había ocupado empiezan a perderlos, y él empieza en un franco retroceso hasta cuando finalmente queda acorralado en Berlín, ¿verdad? Ya hacia mediados del año 1945, mediados de ese año, ya Hitler prácticamente ha, digamos, clausurado, preso en el búnker que tenía subterráneo en la ciudad de Berlín, donde ya pues la historia, según como nos comentan los historiadores, repito, según como los historiadores nos indican, se suicida y bueno, todo lo demás, porque hay otras tesis que no entraré a abordar acá porque no es la idea, pero es lo que históricamente se nos ha dicho. Recordemos que la historia, esto es un tema interesante, la historia la cuentan los ganadores, no los perdedores. Siempre la historia la van a contar los ganadores. Entonces hay que tomar en cuenta ese elemento. Entonces vemos el primer efecto que provocó esta consagración global al mundo y donde el Santo Padre Pío XII hacía exorcismos. Hay una película bellísima sobre un testimonial que narra toda esta trama y todo este drama que vivió el Santo Padre Pío XII. Se llama Sobre los cielos de Roma. Se llama la película, puede usted ubicarla a través de los distintos mecanismos de video streaming, Sobre los cielos de Roma. No sé si estará disponible en Netflix, no lo sé. Interesantísima, porque ahí narra cómo él veía claramente el horror de lo que Hitler representaba, cómo estaba endemoniado y poseído por Satanás, y él desde el Vaticano, en su capilla de oración, hacía actos de exorcismo. Exorcizaba a Hitler y Alemania. Y entonces él recibe la moción, pues entiende que el mensaje de Fátima pide esto y lleva adelante esta consagración y trajo como consecuencia entonces que Hitler perdiera la guerra. Sin embargo, hubo un contragolpe del demonio. En el mundo espiritual se estremece. Esto es importante entenderlo. Hubo un contragolpe del diablo. Y el contragolpe del diablo en el momento que el Santo Padre en el año 42 lleva adelante esta primera consagración al Inmaculado Corazón. Todo esto en el marco de Fátima. En el marco de Fátima, porque entendemos que el Santo Padre Pío XII, su deseo era obedecer el mensaje de Fátima y lleva la consagración, a realizar la consagración, en este caso en medio de ese ambiente de guerra, precisamente porque era lo que el mensaje de Fátima había pedido. Y por tanto, él, en ese deseo de obedecer lo más próximo que se pudiera al mensaje de Fátima, procede entonces en consecuencia a consagrar al mundo y hace esta coletilla apostólica, como ya expliqué, aparte en este documento donde menciona a Rusia y a los pueblos de Rusia, consagrándolos al Inmaculado Corazón. Produce un efecto. No era plenamente lo que la Virgen y en la forma y manera como la Virgen lo había pedido, pero sí produjo un efecto y el cielo sí aceptó la consagración del Santo Padre. Y como dije, Hitler empieza a perder la guerra, pero hubo un contragolpe. Cuando el demonio ve que se lleva adelante esta consagración y que ya esa consagración, todos sus planes de crear un nuevo orden en el mundo, comenzando desde Europa, dominada por el nacionalsocialismo,
y que se iba a exportar al mundo entero, todos sus planes se vinieron abajo. En venganza, en ira, en rabia, el demonio, para vengarse contra Dios, porque le imprimía un golpe en el mundo espiritual que generaba un cambio en el mundo físico y natural, se proyectaba inmediatamente sobre el mundo físico y natural, generando la destrucción de sus planes y que se vinieran abajo todo lo que él había maquinado en este nuevo orden que ya desde ese momento venía. Hoy estamos viviendo una situación muy similar. Entonces, el demonio le inspira a Hitler lo que la historia llama la solución final. ¿Qué es la solución final? Para los que no lo saben, la solución final que inspira el demonio de Hitler es la aniquilación del pueblo judío en los campos de exterminio y campos de concentración, como ya sabemos que la historia lo relata. Hay distintas fuentes, unas, las más conservadoras, nos hablan de 4 millones de judíos que murieron en los campos de concentración, otras hablan hasta de 6 millones. Entonces estamos entre 4 y 6 millones y a esto había que añadirle la cifra que normalmente las películas de Hollywood no nos hablan de ello y nos cuentan de ello, pero hay que decirlo. Hay que añadir también la cifra de los 3, 4 millones aproximadamente de polacos, checoslovacos, húngaros, todas estas naciones de la Europa Oriental que también fueron aniquilados por Hitler. Fueron católicos. Esto es importante decirlo. Millones de católicos junto con judíos murieron en los campos de concentración nazi. No solo fueron judíos, fueron católicos. Entonces la venganza, el vómito de la venganza del diablo, cuando el Santo Padre lleva adelante esta consagración, fue justamente inspirarle a Hitler la solución final, porque él ya sabía que tenía la guerra perdida y que todos sus planes de dominación y expansionismo a través del nacionalsocialismo para cambiar y crear un nuevo orden en el mundo estaban derrotados, desmoronados y se habían venido abajo. Entonces, lleva adelante y fragua adelante esta venganza. Más adelante, vemos que van a haber otros intentos de consagración. Pablo VI también va a hacer una renovación de esta, va a ser una renovación de esta consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, para tratar de evitar de que lo que ya estaba sucediendo, la Guerra Fría, todo esto que empezó a suceder mayormente en los años 60, cuando viene que los soviéticos toman prácticamente toda la Europa Oriental y se crea la cortina de hierro, el muro de hierro, todo esto que pasó. Entonces se hace esta consagración para debilitar. Sin embargo, el demonio, enfurecido después de esta consagración, ¿qué hace el demonio? Empieza a esparcir los errores de Rusia por toda Latinoamérica. Y vemos todo lo que sucedió con Fidel Castro, Cuba y todo lo que hasta hoy haciendo metástasis, porque hoy tenemos una metástasis que ha hecho todo el comunismo sobre toda América Latina, incluso sobre el mundo entero. Después viene Juan Pablo II, que hizo 2 consagraciones, una el 13 de mayo de 1982 y otra que hizo el 25 de marzo de 1984 a la Santísima Virgen. La primera fue una consagración general al mundo al Inmaculado Corazón. Recibió información mística de parte de Sor Lucía dos Santos que esa consagración no era suficiente, que tenía que hacer otra consagración. Y hay que decir algo, que el Santo Padre, cuando en el año 82 lleva adelante la consagración, la primera que hizo de 2, después de haber recibido el intento de magnicidio. O sea, el magnicidio, el disparo, que casi le ciega la vida y que le llevó a quitar varios metros del intestino en la operación que él recibió quirúrgica y que sobrevive milagrosamente. Hay distintas imágenes, fotos donde la Virgen cubre y protege al Santo Padre Juan Pablo II. Él entiende, después de ese episodio sangriento, casi inmortal, que le quita la vida, que entonces debe proceder a, y de hecho manda pedir 2 cosas, principalmente el secreto de Fátima y toda el mensaje de Sor Faustina de Kowalska, el de la Divina Misericordia. Fueron las 2 grandes cosas que San Pablo llevó adelante. Uno, el haber leído el secreto de Fátima, el tercer secreto, y que lo llevó entonces a hacer estas 2 consagraciones que tuvieron grandes efectos en el mundo, pero también grandes contraataques del diablo, ya voy a explicar. Y a su vez también instituir la fiesta
de la divina misericordia, como en efecto sucedió. Entonces, San Juan Pablo II, el 25 de marzo, justamente ya va a ser de esos 38 años atrás, desde ayer. Por eso se eligió esta fecha del 25 de marzo para que complementara, ¿no? Complementara con aquella consagración que había iniciado y había hecho y había llevado adelante el Santo Padre Juan Pablo II. Y entonces en aquella consagración, pues consagra por aquellas naciones más alejadas que más lo necesitan. No nombró expresamente a Rusia, no hizo un nombramiento expreso de Rusia, no lo hizo. Hay algunas versiones de algunas personas que dicen que fueron testigos, que hablaron con Sor Lucía, que el Santo Padre hizo esta consagración de manera murmurada, que no lo hizo, no lo incluyó en la oración oficial, que lo hizo como de manera velada, secreta, en murmuración. Bueno, la pregunta es, la Virgen nunca pidió que eso se hiciera así. La Virgen nunca dijo, quiero que esta consagración se haga de manera velada, silenciosa, con murmuración, que el mundo no se dé cuenta que secretamente el Santo Padre la está haciendo. No, la Virgen no pidió nunca que eso se hiciera de esa forma. Al contrario, los verbos empleados por la Virgen, ya iremos a leerlo, es que se debe consagrar solemnemente. Y cuando habla de una consagración solemne, es que debe ser pública, manifiesta, no de manera velada, secreta y bajo murmuración, para que Rusia, el poder político, diplomático, no se estremeciera y creara conflictos que en aquel momento eran las grandes amenazas y las grandes presiones que recibió San Juan Pablo II la consejería que recibió es que no debía consagrar de manera pública y manifiesta y oficial a Rusia porque iba a crear un conflicto mayor con la Unión Soviética, y entonces esas presiones lo llevaron a hacerlo de esta forma, según algunos testigos que así lo mencionan, que hablaron con Sor Lucía. Pero en todo caso, más allá de si de esta forma velada o no el Papa Juan Pablo II lo hizo o no, no era lo que la Virgen exactamente había pedido. Sin embargo, sí aceptó y hubo un gran efecto sobre el mundo de esa consagración, como lo dice en un mismo mensaje también del 25 de marzo de 1984, el mismo día que Juan Pablo II estaba consagrando al mundo al Inmaculado Corazón de María. Ese mismo día también la Virgen le dio un mensaje, nada más y nada menos que al padre Stefano Gobbi del movimiento sacerdotal mariano. Ya iremos a leer algunos párrafos muy interesantes donde dice que efectivamente el cielo aceptaba esta consagración, que era del beneplácito de la Santísima Virgen esta consagración y que iba a producir efectos positivos porque iban a ayudar a enervar, a aliviar, a disminuir la hora de la prueba, la hora del dolor, la hora de la dificultad en la que el mundo estaba viviendo y iba a vivir. Bueno, esas fueron las promesas y en efecto lo vimos cuando se cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas, URSS. La Unión Soviética se disuelve en aquel momento. Lo primero sucedió en junio de 1989, el derrumbamiento de la cortina de hierro, y ya después, en el año 1991, se termina de disolver por completo a través de la perestroika que va a impulsar Gorbachev. Se disuelve por completo y bueno, y viene todo este cambio que hubo en Rusia, que pasó de ser de una URSS, de Unión de Repúblicas Socialistas, a ser Federación Rusa, que es como hoy tiene y ostenta el nombre. Entonces, sin embargo, hubo un golpe, o sea, cada consagración es lo que quiero que entendamos. Cada consagración que cada papa, de manera universal y pública y solemne, ha hecho al Inmaculado Corazón de María, entiéndase, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II han generado golpes de timón en el mundo, en lo político, en lo económico, en lo espiritual. Han dado golpes, son golpes de timón en la forma en que se está llevando el mundo y bajo las condiciones y circunstancias en las que está el mundo. Son golpes de timón y hace un viraje en la historia, en cada una de las consagraciones que se ha llevado. Por eso el poder tan enorme que tiene la iglesia, hermanos. Es una cosa que no alcanzamos a dimensionar todavía, que Dios le ha dado a la iglesia. Entonces,
Vamos a leer antes de que Perdón que te interrumpa, Pablo. Entonces quiere decir que ahora la consagración que se hizo ayer va a recibir también un contragolpe, entonces, ¿no? Si ya se abrió, tenemos que estar listos para el contragolpe que viene, ¿cierto? Eso es, así es. Ya tú vas, ya tú llegaste al cielo, hermano. Bendito sea Dios. Te me adelantaste y llegaste ya al cielo. Entonces, es cierto, pasa que voy explicando así de manera secuencial y cartesiana para finalmente llegar a unas conclusiones, ¿no? Perdón. Entonces, claro, cuando uno le habla a gente inteligente, la gente inteligente ya va 3 kilómetros más adelante, bendito Dios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Fíjate, ¿cuál fue el contragolpe? Antes de que vayamos a leer, porque iba a leer justamente aquí las palabras que la Virgen dio en el año 17 y en el año 1929, para entender bueno, que efectivamente la Virgen nos habló de manera muy clara. En el año 17 dice, para impedirla, se refiere a la guerra, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Y debo aclarar que la Virgen no dijo ahí que no se podía consagrar a ninguna otra nación. Esto es importante decirlo porque han salido muchas voces, ¿no? A aullar. Los lobos aullan. Lobos aullando. Entonces, a decir que es inválida, que no vale, porque debió decir expresamente y nada más que a Rusia contener, incluir solo semánticamente, verbalmente, la palabra Rusia, nada más. Eso no es así porque la Virgen dice, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Jamás la Virgen en esta expresión cerró la oportunidad, semánticamente hablando, de que no se pudiera abrazar con la consagración y más aún con el primado de atar y desatar que tienen los papas, una situación, una circunstancia y máxime que la Virgen dijo que Rusia iba a esparcir sus errores. Y además, Ucrania forma parte de las naciones que estaban adheridas a la extinta Unión Soviética. Formaba parte de las 14 naciones que estaban adheridas a la extinta Unión Soviética. Ucrania era un territorio perteneciente. Y de hecho, el primer patriarca, el primer zar, la palabra correcta es un zar, el primer zar donde se consagra precisamente, y la primera capital de Rusia fue Kiev, en Ucrania precisamente. Así que esto no es, nada es casual, todo tiene un sentido. Por eso el Santo Padre, pues, incluye por petición de los obispos ucranianos, porque ha sido por petición de los obispos ucranianos, ha sido toda una estrategia de Dios, ¿verdad? Para que el Padre, Santo Padre, también tuviera como quien deja el blindaje y pudiera llevar adelante la consagración que otros papas no tuvieron, porque otros papas no tuvieron el camino blindado como sí lo ha tenido el Papa Francisco, porque a los otros papas ningún patriarcado de Oriente, ¿verdad? Ninguna iglesia que formara parte de Rusia o del patriarcado de Rusia o relacionado con Rusia, jamás les había pedido de manera pública, como sí sucedió en esta oportunidad. Eso blindó el camino al Santo Padre en el entendido de que no fue una iniciativa de él, fue una iniciativa entonces de los obispos ucranianos y por tanto él obedecía entonces, ¿verdad? Haciendo mención de honor en el entendido que sabemos que es la Virgen también en la voz, ¿verdad? De los obispos ucranianos. Entonces esto blindó el camino. Eso no había sucedido, lo cual va dando más señales y más señales de que Francisco, el Papa Francisco, es el Papa que estaba llamado proféticamente a consagrar a Rusia. Además, pero voy a terminar de leer aquí porque si no, entonces se me va. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Eso es importante, ya iré a hablar de ello. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Entonces debemos entender que esto tiene un proceso. Primero, consagración, después conversión y después la paz. No como estamos pensando que esto es un acto mágico, una forma mágica, y de hecho en la homilía de consagración ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, bien lo dijo clarísimamente, que no era una fórmula mágica, que no era un acto mágico, que no era mágico, que había una corresponsabilidad de nuestra parte, que teníamos que responder como humanidad, como iglesia, como grey de Dios, como bautizados, teníamos que corresponder a esta gracia
que se iba a derramar. Muy bien. Y esto tiene que ver con la comunión reparadora. Es decir, si no llevamos adelante la comunión reparadora, el mensaje de Fátima, no estamos correspondiendo a la gracia que el cielo nos está dando. Nos está dando una excepcional gracia porque, como decía, los cielos estaban cerrados y las esclusas ayer fueron abiertas para que se derramara una gracia que desde el año 29 hacia acá no se había podido derramar. Entonces el mundo empieza a recibir una lluvia de Pentecostés. A partir de ayer, una lluvia de Pentecostés como nunca antes en la historia se había derramado. Vamos a empezar a recibir una lluvia pentecostal de gracia divina, venida del Inmaculado Corazón sobre toda la humanidad como nunca antes. Dios va a dar la oportunidad al mundo para salvarse a través del Inmaculado Corazón de María como nunca antes había tenido esa oportunidad. Evidentemente, esto es como la figura del hombre que se encuentra en medio de una tormenta y pide auxilio y socorro. Y entonces llegan todos los cuerpos socorristas en todas las formas y maneras para salvarlo. Le mandan escaleras, le mandan salvavidas, le mandan buzos, le mandan helicópteros, pero a todos ellos rechaza. Entonces ahí es donde debe haber una corresponsabilidad, ¿no? Para que no nos suceda como esta imagen del hombre que pide auxilio y el cielo le envía todos los medios y rechaza todos los medios y finalmente muere ahogado en medio de la tormenta. ¿De quién es la culpa? Jamás del cielo, porque siempre dio todas las provisiones y todas las dispensaciones para que la humanidad se pudiera salvar. Entonces sigo acá, dice, los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Ya esto hemos visto que se ha cumplido, por eso decía que cuánto rigor y peso de verdad y de ser tomado muy, muy, muy en serio el mensaje de Fátima. Los buenos serán martirizados. Y aquí algo interesante también que decir sobre los buenos martirizados. No solamente en este sentido facial podemos entender esa expresión de la Virgen de que va a haber gente buena martirizada. Es decir, no solamente se refería a los campos de concentración judíos, donde los judíos murieron y también los católicos murieron. No solo se refería a los Golat, donde murieron aproximadamente unas 20, 30 millones de personas por el comunismo soviético en los Golat, campos de concentración en la Siberia oriental, en Rusia, y murieron de 25 a 30 millones de personas masacrados por el comunismo ruso. No solo se refería a los 4, 5 millones, 6 millones de ucranianos que murieron por la hambruna en la que Stanley cercó a Ucrania, porque era el granero de Europa, Ucrania precisamente. Entonces, no solamente son esos buenos que históricamente forman parte de ese presupuesto profético, que históricamente forman parte de esas palabras de la Virgen, por supuesto que sí, claro que sí, pero hoy tenemos algo indescriptible, el genocidio más grande que ha podido haber y existir sobre la faz de la tierra, donde aproximadamente se habla de 1.500 niños masacrados en los vientres de las mujeres, en los vientres maternos. La ONU, según cifras oficiales de la ONU, ha compartido, ha hablado de que son de más o menos de 100 millones, aproximadamente de 50 a 100 millones de niños al año. Si hacemos una proyección en los últimos 20, 10, 15, 20 años, nos va a dar entre 1.000 a 1.500, 2.000 millones de niños masacrados. Esos son los buenos martirizados mayormente. O sea, el grueso de esa palabra profética, la mayor parte de ese texto profético, si bien una parte cae sobre los judíos masacrados, los católicos masacrados, todos los millones que murieron en las guerras, ya han muerto en las últimas guerras, ¿verdad? Que se habla de 100 millones de personas en las últimas guerras, la Primera Guerra y sobre todo la Segunda Guerra. Muy bien, todo eso forman parte de los buenos martirizados y de los santos que también han derramado su sangre, como Maximiliano Kolbe, que murió como mártir en el campo de concentración. Evidentemente él forma parte de esa profecía de la Virgen. Los buenos serán martirizados y, como dice acá, muy bien, y muchas naciones serán aniquiladas. Entonces,
Pero el grueso, el mayor grueso de cumplimiento de ese texto, de esa palabra profética de la Virgen, cae sobre los niños abortados, mayormente sobre los niños abortados. Quiere decir que si bien el martirio de gente inocente que sucedió y ha sucedido por el comunismo, el socialismo y las guerras, como acabo de explicar, mayormente la aniquilación que provoca, porque es una secuencia, la Virgen dice, los buenos serán martirizados y por tanto, muchas naciones serán aniquiladas. Entonces uno se dice, a ver, es cierto que se lanzaron 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 6 de agosto y 9 de agosto de 1945, en Japón, y que murieron aproximadamente entre 60, 70 mil y 60 y 50 mil en una y en otra ciudad. Fueron más de 100 mil personas que murieron masacradas por el fuego nuclear. Es cierto. Y forma parte también, evidentemente, de esos buenos martirizados. Pero sucede algo. Si uno hace un presupuesto de cumplimiento lineal de las palabras de la Virgen dice, los buenos serán martirizados y por tanto el martirio de los buenos, el martirizar a los buenos, el asesinar a gente buena, va a traer la aniquilación de naciones. Entonces uno se dice, bueno, hoy en día esa es una palabra que la hemos visto cumplida hasta el momento más que todo de manera moral, porque la aniquilación moral ha sido mayormente es en las naciones, pero no la aniquilación física global del planeta, esa no la hemos visto. A esa no hemos asistido todavía. Sin embargo, ya tuvimos una prueba de ello, una primera prueba de ello en las 2 bombas atómicas que se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki, que de paso es importante decir, curiosamente, mira que el diablo no da puntada sin dedal, Las 2 ciudades católicas, más católicas, con más misiones católicas, con más misioneros católicas y que estaban dando fruto de conversión y estaban generando conversiones católicas, eran Hiroshima y Nagasaki, precisamente. El diablo no da puntadas sin dedal, hermanos. Mire usted qué tremendo. Y estamos hablando de la ira del diablo, de la ira del demonio, por la consagración que llevó adelante el Santo Padre Pío XII en el año 1942. Tenemos el exterminio, la solución final y después las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El odio del diablo, porque le trastornaron todos sus planes. Iba a tener que volver a comenzar de nuevo. Y entonces dilató todo lo que él tenía pensado hacer. Se vengó contra la humanidad, se vengó contra la obra maestra de Dios, que es el hombre en sí mismo. Esa es la obra maestra de Dios, es el hombre, porque lo ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, lo que quería concluir es lo siguiente, que el martirio de los buenos vimos que trajo unas consecuencias y que trajo un número de muertos, ¿cómo no? Y que ha traído el marxismo cultural que ha aniquilado espiritual y moralmente al mundo, sí, correcto, pero no hemos asistido todavía en un sentido literal a esas palabras de la Virgen cuando la Virgen dice aquí, varias naciones serán aniquiladas. Habla de aniquilamiento, es decir, de exterminio físico, que desaparecen sobre la faz de la tierra. Ahí no hemos llegado todavía. Entonces, ¿por qué quiero llevar esta conferencia a entender esto, a que tengamos una comprensión sobre este tema? Porque cuando la Virgen habla de aniquilar, debe haber un presupuesto anterior que, como dije, es la muerte de los buenos. Entonces estamos hablando ahora de 1.500 a 2.000 millones de niños martirizados. Esos son los mártires. Entonces, ahora sí está llena la copa. Ahora sí se ha llenado la copa, como no estaba llena en aquellos momentos. Por eso el mensaje de Garabandal, el segundo mensaje del 18 de junio de 1965, la Virgen dice textualmente, se ha llenado la copa. Antes os dije que la copa se estaba llenando en el año 61. Ahora la copa se ha llenado y está rebosando. Entonces, veamos las palabras de la Santísima Virgen María. Entonces, la copa ahora sí se ha llenado para que venga la aniquilación física de varias naciones y desaparezcan totalmente de la faz de la tierra. Algo
a lo cual hasta ahora la humanidad no ha asistido, solo cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, solo cuando sucedió el diluvio, ¿verdad? El diluvio con Noé y Sodoma y Gomorra en el caso de Lot. Y acordémonos también de unas palabras proféticas de Lucas 17, cuando dice el Señor: antes de la manifestación de la llegada del hombre, de la venida del hombre, se refiere a su segunda venida, el mundo será igual como en los días de Noé. Comían, bebían, banqueteaban. Como en los días de Lot, comían, bebían, compraban viñas, banqueteaban. Ese es el banqueteo. Será igual. Entonces hoy tenemos un mundo con los mismos pecados, pero aumentados a la n potencia de la generación de Noé, y con los mismos pecados de Sodoma, pero aumentados también a la n potencia. Por eso hay algunos mensajes donde la Virgen María ha hablado y ha dicho que los pecados de esta generación sobrepasan con creces a los pecados de Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos dos grandes cosas que atraen la ira de Dios. Primero, cuando se quiere destruir el orden natural, que fue lo que sucedió con la generación de Noé, que hubo el cruce entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres y los hijos de Dios, y hubo un cambio, una mutación genética. Eso se llama el transhumanismo. Hoy lo tenemos a través de la figura del transhumanismo. En aquel momento hubo eso, y hoy lo tenemos presente. Entonces, también Sodoma y Gomorra con el movimiento LGTB y toda esta sodomización, porque el mundo está marchando velozmente a través de un proceso que se llama la sodomización. El mundo está siendo sodomizado completamente a través de todas estas figuras de la ideología de género, ¿verdad? Entonces, los dos grandes escenarios que en la generación de Noé generaron el castigo del diluvio y en la generación de Lot generaron el castigo de la lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra, los tenemos totalmente servidos en este momento sobre la humanidad. Entonces viene esta consagración que precisamente nos permite recibir de Dios la última ancla de salvación, la dispensación de gracia como nunca antes se había recibido, se va a recibir y se está recibiendo ya sobre el mundo a partir del día de ayer. Entonces la Virgen habla primero consagración, después habla de conversión de Rusia, lo cual supone que perfecto, hemos consagrado a Rusia, el Papa lo hizo y nos hemos unido a él, pero ahora viene un proceso de conversión. Entonces el proceso de conversión no es algo automático. Tome usted, a ver, piense usted mismo, su propia vida. ¿Fue automático? O sea, usted cuando llegó a Dios ya se convirtió así, chácata, de un día para otro. ¿Cuántos años, cuánto tiempo usted lleva luchando usted muchas veces contra un pecado y vuelve y cae y la reincidencia y sigue luchando contra ese pecado? Muchos llevan años. Es un proceso. Entonces lo mismo sucede con Rusia. Cuando habla de la conversión no es un acto mágico, es algo que supone sus tiempos y procesos, y hay luchas, hay combates, hay pruebas, hay dificultades que enfrentar en medio de ese proceso de conversión de Rusia. Y finalmente vendrá la paz. Finalmente vendrá la paz. Después, bueno, la Virgen dice el 13 de junio del año 29, ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre, en unión con todos los obispos, ¿verdad?, realice la consagración de Rusia. No cerró la oportunidad de mencionar a Ucrania o extenderla al mundo entero. La Virgen semánticamente no fue radicalista, ella no cerró a mi Inmaculado Corazón, prometiendo la salvación por este medio. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente algo interesante. En cada consagración entonces que se ha llevado a cabo, ya he explicado con más detalles la de Pío XII, ¿cuál fue el golpe o el contragolpe en el mundo espiritual producto de la consagración de San Juan Pablo II? Vimos el fruto fue la caída del muro de Berlín, ¿verdad? La destrucción del comunismo, del socialismo ruso, la desintegración y todos los efectos políticos que esto generó en el mundo. El contragolpe que intentó llevar adelante el demonio fue la planta nuclear de Chernobyl. La planta nuclear de Chernobyl. El accidente de Chernobyl se da en abril, el 26 de abril
y justo muy cerca en la festividad, en los arbores de la festividad de San Luis María Griñón de Montfort, fíjense usted, en los arbores de la festividad de San Luis María Griñón de Montfort, el demonio intenta acabar con un continente a través de la expansión de la energía nuclear, producto de un accidente que se da en Chernobyl el 26. O sea, el 26 explota el reactor, pero ya venía el reactor venía el proceso que se había originado desde días anteriores. Por eso digo en los arbores de la festividad de San Luis María Griñón de Montfort como un gran signo de odio del diablo a la devoción al Inmaculado Corazón. Porque la Virgen dijo en Fátima, que les dejo, sin embargo, los dos remedios: el rezo del Santo Rosario, la comunión reparadora, obviamente va implícita, y la devoción, porque en la devoción al Inmaculado Corazón, ¿qué hay? El rezo del Santo Rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, la reparación a los 5 crímenes y lanzas que traspasan el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, los pecados de los protestantes, los pecados de impureza, los pecados de blasfemia contra la maternidad de la Santísima Virgen, la negación de los dogmas de la Santísima Virgen María. Todo esto que el diablo ha vomitado, pues, a través de los movimientos protestantes, de este odio contra la Santísima Madre, bendito sea el Señor. Entonces, vemos que este segundo golpe lo da en los arbores precisamente de la fiesta del gran profeta, de la devoción mariana, porque el tratado es la piedra angular para vivir la verdadera devoción, que es lo que pidió la Virgen en Fátima. Por eso el tratado es toda la ciencia profética de Fátima. El tratado es todo el conocimiento que la Virgen pidió que viviéramos en el mensaje de Fátima, precisamente, el tratado de la verdadera devoción. Por cierto, los que estén interesados pueden escribirme y les puedo enviar precisamente este maravilloso ejemplar, que es una edición especial que tenemos, donde se incluye el tratado, el secreto y la guía de consagración. Todo esto en un solo libro. Aquí, en un solo libro, 3 libros están aquí, 300 páginas aproximadamente. Entonces, explota el reactor de Chernobyl en aquel momento. Y la amenaza era, y como todos sabemos por lógica, ¿verdad?, por cultura general, de que los vientos al soplar corren el riesgo de esparcir la energía nuclear, el vapor que salía de la planta, esparcirlo sobre toda Europa y sobre Moscú también. Ese era el gran peligro que había en aquel momento. Y entonces, mayormente sobre Europa, porque los vientos en aquel momento soplaban era sobre Europa en aquella época del año. Y entonces el peligro era que prácticamente Europa podía quedar evacuada. Todas las principales ciudades de Europa iban a tener que ser evacuadas, porque si no, millones y millones podían morir producto de la radiación. Entonces tenemos una idea de lo que el diablo en su rabia, en su enojo, intentó realizar producto de la consagración que hizo adelante el Santo Padre Juan Pablo II. Otro elemento clave importante para entender. Cuando Pío XII hace la consagración, nos damos cuenta que el efecto vencedor de la consagración, el efecto triunfador de la consagración no fue en el acto, no fue instantáneo, no fue mágico tampoco, porque pasaron 3 años, hermanos. Pasaron finalmente 3 años para que las fuerzas del mal fueran derrotadas, incluidas las japonesas, fueran derrotadas con todo el sufrimiento que esto causó. O sea que no fue automático. Lo mismo sucedió con Juan Pablo II. Se lleva adelante esta consagración, fíjense ustedes, se lleva adelante. Y el demonio, en abril de 1986, es decir, estamos hablando de 2 años después, 85, 86, correcto, 2 años después, vomita este odio, vomita esta venganza y posteriormente sí viene entonces el triunfo del Inmaculado Corazón como parte de esa consagración, que es la caída del muro de Berlín en el año 89. Si ustedes cuentan desde el 84, pasando por el vómito del diablo y lo que intentó hacer el demonio en el año 86, que efectivamente el cielo metió su mano en esto. No hay duda que el cielo intervino, que Dios intervino, no hay duda de que Dios intervino y impidió
que ese daño que Satanás quería hacer sobre la humanidad no se pudiera consumar. Sin embargo, generó un daño local tremendo. Murieron miles de personas, ¿sí? Porque fue un daño tremendo también. Unas consecuencias atroces que ya conocemos. Y entonces viene finalmente el triunfo, ¿verdad? De esa consagración, un efecto triunfante. El efecto triunfante de esa consagración lo empezamos a ver a partir del año 89. ¿Cuánto tiempo pasó? Desde ahí, desde el 84, 5 años. 5 años tuvimos que esperar. Y después, para ver la disolución de la Unión Soviética, pues ahí estamos hablando de que tuvieron que pasar 2 años más, porque fue en el año 91, 90-91, 2 años más, es decir, 7 años desde la consagración por el Papa Juan Pablo II, 7 años para ver la disolución de la Unión Soviética. Entonces ahí tenemos tiempos. Dios se revela a través de la historia, Dios habla a través de la historia, dicen los santos. Bueno, tenemos marcas históricas del mover de Dios. Recuerde que esas son marcas históricas, fechas históricas del mover de Dios, como para entender el lenguaje, ¿no? Porque caminamos por fe, no todo lo sabemos, son signos, son señales, y vamos interpretando, vamos entendiendo con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo para comprender más o menos por dónde va el escenario de esta situación. Entonces, después tenemos otra consagración que hubo, que muy pocos saben esto. El 13 de mayo del 2011, el 13 de mayo del 2010, perdón, el 13 de mayo del 2010, el Papa Benedicto XVI consagró en Fátima, para los que no saben, el 13 de mayo del 2010, el Papa Benedicto consagró en Fátima a todos los sacerdotes del mundo, a todos los prelados del mundo, a todos los obispos del mundo, a todos los cardenales del mundo, fueron consagrados y entregados al Inmaculado Corazón. Fue una consagración universal a todo el cuerpo apostólico y ministerial de la Iglesia que llevó adelante, en este caso, el Papa Benedicto XVI. ¿Qué pasó después de esa consagración? Muy bien, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el golpe que asestó el diablo? ¿Cuál fue la furia? Fukushima. Miren lo que pasó un año después, precisamente. Un año después viene el tsunami, ¿verdad? Lo que sucedió en Fukushima, y se generó este accidente de Fukushima. Entonces vamos viendo que a cada consagración, sobre todo cuando revisten orden global, que revisten orden universal, hay un contraataque también del demonio. Entonces, esto es interesante tenerlo bien en cuenta. Bueno, entonces ahora tenemos en perspectiva la consagración que ha llevado adelante el Santo Padre, el Papa Francisco. Antes de entrar a explicar y leer la consagración que llevó a cabo ayer el Papa Francisco, la cual merece que la estudiemos con detalle, sobre todo algunas expresiones que son claves para entender, porque la consagración que hizo el Papa Francisco es totalmente el modelaje de intercesión del profeta Daniel. Si ustedes leen el capítulo 9 del profeta Daniel, la consagración, el hilo conductor, el hilo espiritual, la forma de protocolo en que la oración de consagración que realizó ayer el Papa Francisco se dirige a la Virgen y por tanto al cielo, es exactamente el mismo protocolo, el mismo hilo conductor que observa también la oración de intercesión para pedir súplica, perdón y misericordia que realiza el profeta Daniel en el capítulo 9 de Daniel. Eso es increíble. Hay casi que es un calco, obviamente no es que sean las mismas palabras, pero es siguiendo el mismo modelo que lleva la oración del profeta Daniel. Esto es bien interesante porque entonces ubica la oración de consagración, encaja la oración de consagración que hizo ayer el Papa Francisco en las profecías de las semanas de Daniel. Entonces, interesante porque encaja totalmente para los que son bien estudiosos de las profecías del profeta Daniel, de las 70 semanas del profeta Daniel. La oración que realizó ayer el Santo Padre, el Papa Francisco, encaja totalmente en el modelo que lleva adelante el profeta Daniel. Por eso que es un signo muy visible
que apunta en cuanto a la profecía de las 70 semanas de Daniel que estamos viviendo y sobre la cual estamos rielando. Esto es bien interesante. Pero antes quería compartir con ustedes, y no sé cuánto tiempo nos queda, por favor me avisan porque no sé cuánto tiempo disponemos. Una hora todavía. Una hora. Todavía, sí. Ok. Hasta mañana, hasta las 3 de la mañana, no hay problema, podemos Sí, seguir. por favor. Está súper interesante. Gracias, Pablo. A ver, mira. No, aquí está la oración, déjame buscar. Ok, aquí tengo, ok, les voy a compartir esto, que fíjate, este fue el mensaje que dictó la Santísima Virgen María al Padre Stefano Gobi el 25 de marzo de 1984, donde dice esto, porque algunos opinan que ya está consagrado, que la consagración la hizo fue el Papa Juan Pablo II y que esto es una renovación y no es consagración en primer estadio, sino que ya es una renovación de las otras que se han hecho. Bueno, más allá de todas esas opiniones respetables, ¿no? Totalmente respetables, vamos a ver qué es lo que dice la Virgen María, porque ya no se trata de mi opinión personal, de mi postura personal, de mi pensamiento teológico, de mi percepción teológica, sino de lo que ya dice la Virgen María. Ya es lo que ella dice. Entonces ya son palabras mayores. Ya no es la opinión de un simple laico, como yo en este caso. Entonces dice la Virgen el 25 de marzo de 1984, en atención a ese mismo día que se estaba consagrando al mundo por parte de Juan Pablo II. Dice así. Sí, yo misma he manifestado mi voluntad en Fátima cuando me aparecí en 1917. Se la he pedido repetidas veces a mi hija Sor Lucía, que se encuentra aún sobre la tierra, para cumplir esta misión que le he confiado. En estos años la he pedido insistentemente, o sea, la Virgen ha pedido insistentemente que se consagre a Rusia al Inmaculado Corazón. Estamos hablando del año 84. En estos años la he pedido insistentemente a través del mensaje confiado a mi movimiento sacerdotal mariano, que es el del Padre Stefano Gobi. Hoy pido de nuevo a todos la consagración a mi Inmaculado Corazón. Fíjate qué interesante. La Virgen dice, hoy pido a todos la consagración a mi Inmaculado Corazón. O sea que ya la Virgen no solo desea consagrar a Rusia, desea que todos nos consagremos a Rusia. Por eso el Papa Francisco en la fórmula de consagración abraza a todas las personas. Si ustedes leen el fragmento que está hacia el final, va a decirse consagramos solemnemente, te encomendamos y consagramos solemnemente las personas, dice, la humanidad, correcto, porque ya la Virgen en este mensaje del 84 viene a decir no solo Rusia, sino que también todos se consagren al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Volveré a decirlo, hoy pido de nuevo a todos, no dijo solo Rusia, hoy pido de nuevo a todos la consagración a mi Inmaculado Corazón. La pido, coma, ante todo al Papa Juan Pablo II, coma, mi primer hijo predilecto, que con ocasión de esta fiesta la realiza de manera solemne, después de haber escrito a los obispos del mundo para que la hagan en unión con él. Hasta ahí pareciera que ya se está cumpliendo la consagración de Fátima como lo pidió la Virgen, pero vamos a continuar. Por desgracia, dice la Virgen. Son palabras de la Virgen, hermanos. Por desgracia, la invitación no ha sido acogida por todos los obispos. Es decir, que en aquel momento no tuvo es decir, la figura colegiada ni el apoyo de todos los obispos. Interesante. Ni muchísimo menos la intervención de algún obispado del ortodoxado, es decir, de la ortodoxia, de la iglesia ortodoxa, menos aún. Hoy sí hubo, en esta consagración estuvo Ucrania de manifiesto. O sea, qué interesante esto. Muy bien. Incluso varios obispos ortodoxos se alinearon a los obispos ucranianos, deslindándose del patriarcado de Moscú, que apoya a Putin. Esto pasó ahora. Esto no pasó con Juan Pablo II. Miren qué interesante. O sea, esta consagración que hizo ahora el Papa Francisco es lo más cercano, lo más próximo, lo más apegado que podemos hasta el momento ver de obediencia a la consagración como la pidió la Virgen María en Fátima. Muy bien.
Por desgracia, la invitación no ha sido acogida por todos. Especiales circunstancias no le han permitido todavía consagrarme expresamente a Rusia. Mira cómo dice la Virgen. No es mi palabra. Lo dice la Virgen del Movimiento Sacerdotal Mariano, mensaje del 25 de marzo de 1984. Dice textualmente la Virgen. Especiales circunstancias no le han permitido todavía, lo está diciendo el mismo día, consagrarme expresamente a Rusia, como repetidamente he pedido, como ya os he dicho. Esta consagración me será hecha cuando ya estén en vías, no es que estén totalmente, estemos en vías, no totalmente ya ahí, sino en vías, ya estén en vías la realización de sangrientos acontecimientos. ¿Y qué es Ucrania y la amenaza de que se extienda la guerra en toda Europa? Exactamente es el cuadro que profetizó la Santísima Virgen, diciendo que el Papa Juan Pablo II no había consagrado expresamente a Rusia y que esta consagración se haría más adelante en un momento donde ya estaríamos en vías de realización de sangrientos acontecimientos. Y vea usted lo que hemos estado viviendo. Es al dedillo se ha cumplido esta profecía. Entonces dice así, bendigo ese valeroso acto. Sin embargo, la Virgen dice lo siguiente en relación a esa consagración, porque toda consagración importa poder, importa cambios en el mundo espiritual y por tanto en el mundo físico por el primado de San Pedro, como ya lo hemos dicho. Entonces dice, vuelvo aquí, bendigo ese valeroso acto de mi Papa, se refiere a Juan Pablo II, que ha querido consagrar al mundo y todas las naciones a mi Inmaculado Corazón. No dice Rusia aquí la Virgen. Lo acojo, mire cómo dice la Virgen. Lo acojo con amor y gratitud. Y por él, prometo intervenir por ese acto de consagración que hizo Juan Pablo II. Cuando dice por él, se refiere al acto. Por él, prometo intervenir para abreviar mucho las horas de purificación y para hacer menos dura la prueba. ¡Qué tremendo! Y esto se cumplió en Chernobyl. La Virgen prometía, mire, lo que el diablo quería hacer como venganza por la consagración de Juan Pablo II. Y la Virgen entonces este mismo día dice, prometo intervenir para abreviar mucho las horas de purificación y para hacer menos dura la prueba. ¿Y qué fue lo que pasó con Chernobyl? Esta promesa de la Virgen María. Precisamente se estaba cumpliendo la promesa de la Santísima Virgen María. Por tanto, podemos esperar de esta consagración que ha hecho el Santo Papa Francisco, más allá de todos los agogueros terroristas y catastrofistas, porque tenemos muchos agogueros videntes terroristas y catastrofistas que dicen que no es válida, que no vale y que lo que viene es desastre, bueno, hablan mucho de eso. Entonces, más allá, viendo de este vidente auténtico que era el padre Stefano Gobbi, pudiéramos esperar lo mismo, que la Virgen va a intervenir, no nos va a eximir de la purificación que merecemos. Como dice el profeta Isaías, sí, tendré de ti misericordia. Sí, tendré de ti misericordia. Lo dice el profeta Isaías. Pero no te dejaré sin castigo. Qué tremendas palabras, ¿no? Sí, tendré de ti misericordia. La voy a tener por esta consagración que has llevado a cabo. Claro que la voy a tener, dice el Señor. Pero no te voy a dejar sin purificación. Porque le debes mucho a mi justicia y tienes que reparar. En palabras más, palabras menos, es lo que podemos entender de esa palabra que Dios le da al profeta Isaías en relación a las rebeliones del pueblo de Israel, que le pedía clemencia, le pedía misericordia a través del profeta. El profeta oraba, Dios escuchaba la oración y Dios le respondía al profeta diciéndole al pueblo, sí, tendré de ti misericordia, claro que la voy a tener, pero no te dejaré sin castigo. Entonces es como un hijo que ha sido rebelde, ¿verdad? Un hijo que se ha comportado terriblemente, muy bien, y llega arrepentido. Bueno, muy bien, llega a pedir perdón. El padre lo perdona,
pero tiene que pasar por una purificación, tiene que recibir un escarmiento, tiene que recibir un santo castigo. Bueno, es más o menos igual para que lo podamos entender. Dice, interesante, dice acá, pero también pido esta consagración a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y a todos los fieles. Mire cómo dice la Virgen. Por eso digo que no podemos caer en el radicalismo semántico, gramatical, de que la Virgen solo dijo Rusia y no se puede meter a las naciones ni a las personas. Porque a la luz de lo que enseña y la catequesis que da la Virgen en este mensaje, da claramente, y es lo que ha hecho el Papa Francisco. Pero pido también en esta consagración a todos los obispos y a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y a todos los fieles. Es decir, que esta consagración no solamente la estoy pidiendo por Rusia y para Rusia, sino también pido que esta consagración abrace a todos los obispos, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y a todos los fieles de la Iglesia Universal, es decir, la humanidad, las personas, las familias, el género humano. Después podemos aquí entrar a hacer algunas acotaciones sobre la oración de consagración que llevaron adelante los obispos. Voy a buscarla por aquí, aquí la tengo, para que vayamos viendo que hay todo un hilo conductor increíble, increíble. Pero antes de leer la oración de consagración y ir haciendo algunos análisis para después ir a la parte de preguntas y respuestas, que seguramente deben haber algunos que tengan preguntas sobre todo este tema que acabamos de ver, quiero leerles lo que dice aquí la profecía de Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel, déjenme ubicarlo aquí en la santa palabra de Dios, para que nos pueda iluminar sobre ese capítulo 9, muy bien, ¿qué nos dice el profeta Daniel? Capítulo 9, justamente, que Daniel está orando. Entonces dice así. Voy a leer un fragmento del capítulo 9 y después vamos a ir a la oración de consagración y nos vamos a dar cuenta que es increíble el parecido en cuanto al espíritu. El mismo espíritu que hay en el capítulo 9 de Daniel es el mismo espíritu, que el mismo hilo conductor espiritual que conseguimos en la oración que ayer realizó el Papa Francisco. Muy bien. Dice así, en el capítulo 9, verso 3 de Daniel. Y volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, celicio y ceniza. Lloré al Señor mi Dios e hice confesión de pecados. ¿Qué hizo ayer el Papa? Por primera vez, inédito, esto nunca había pasado, por lo menos yo no lo había visto, no sé si alguno de ustedes, yo nunca había visto en vivo un Papa confesándose, que fuera en vivo en una liturgia penitencial, diera como pastor de la iglesia, marcara el paso, marcara el camino para que nos diera una señal hacia dónde iba todo esto, qué teníamos que hacer, y era la penitencia. ¿Por qué? Porque no puede haber paz sin arrepentimiento. No podemos tener paz si no hay arrepentimiento, hermanos. Y esa era la señal que nos marcaba precisamente el Santo Padre. Entonces dice así, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y volví mi rostro, y oré al Señor mi Dios e hice confesión de pecados. Lo que hizo ayer el Papa Francisco y nos pide. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos.
del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, para arrepentirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra. Desde que la primera parte del protocolo es confesión de pecados. No merecemos el castigo. Hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. No hemos obedecido. Todo este mal que ha venido es justo, es merecido. Confesando el pecado. La primera parte del protocolo, nos acercamos para confesar. Eso se llama contrictamiento. Esa es la oración contricta. Esa es la confesión contrita. La confesión contrita, reconociendo el pecado, la mugre, la porquería en la que hemos vivido precisamente, la mugre, el lodazal. Esa es la primera parte del protocolo. Ya vamos a ahora, repito, ir a la oración del Papa Francisco para que ustedes vean que guarda exactamente la misma sintonía con la oración del profeta Daniel. Muy bien, entonces ahora cambia. Ahora entonces el profeta Daniel empieza a recordarle a Dios sus promesas, a recordarle a Dios la misericordia y las promesas de su misericordia, aunque hayamos sido criminales delante de él y aunque nos merezcamos todo el castigo. Aquí entonces hace un viraje en la forma de la súplica. Por tanto, dice acá, ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste de tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual no tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Por eso es que la oración de consagración vemos que habla del horror de la guerra, del sufrimiento de la guerra. ¿Se acuerdan? Cuando ya la iba haciendo el Santo Padre. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. ¿Vieron cómo al final de la consagración se le pide a la Virgen que tenga misericordia, que interceda, que nos saque, que nos libre de la guerra, del tormento, del sufrimiento? Todo esto, bueno, va en la misma línea, ¿se dieron cuenta? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Eso lo dice la oración del Santo Padre, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ir ahora entonces, después de haber hecho esta lectura, para introducirnos y ir finalizando esta primera parte de este encuentro. Vamos entonces a leer aquí. Muy bien.
la oración de consagración. Dice así: oh María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y quiero que pongan atención porque en esta oración prácticamente se citan todos los títulos de la Virgen. Impresionante. Casi los principales títulos, todos se mencionan en esta oración. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra. O sea, partimos de que la salvación viene de la encarnación. La redención, y es donde va dirigida la primera invocación de esta oración de consagración, apunta al vientre de María. O sea, es una consagración donde toda la humanidad, donde Rusia y todos nosotros hemos sido sumergidos el día de ayer, literalmente, yo no estoy hablando simbólicamente, literalmente, hemos sido Rusia, Ucrania y toda la humanidad fue sumergida ayer en el vientre inmaculado de la Santísima Virgen. Fue una consagración al vientre de la Santísima Virgen María. Porque solo en el vientre, en ese santuario sagrado, podemos ser restaurados y reconstituidos como cuerpo místico de Cristo que está lacerado y herido. Solo en el vientre de la Virgen el Espíritu Santo puede recomponer, restaurar las heridas del cuerpo de Cristo. Solo en el vientre. Por eso se apela al don de la maternidad divina y se invoca la figura de la maternidad divina. Es decir, ahí fue dada la redención. En el vientre de María se da la redención a la humanidad, la carne y la sangre de Cristo, que por cierto tiene un componente eucarístico tremendo. Un componente eucarístico tremendo porque en el vientre de María es Eucaristía viviente. Es Eucaristía viviente, es la celebración de la Eucaristía viviente, cuerpo y sangre del Señor en el altar del vientre de la Santísima Madre. Y así arranca esta oración. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, sí, correcto. Nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Miren, muy parecido a Daniel, ¿se dan cuenta? Nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Es el mismo espíritu del profeta Daniel. Tú eres nuestra madre. Nos amas y nos conoces. Aquí se reconecta el vínculo con la Virgen. Esa es la reconexión, el fortalecimiento y la unión del vínculo de hijo, madre, madre, hijo. Por eso es más adelante, más abajo en la oración de consagración, el Santo Padre va a citar la entrega universal de María en la cruz con Juan y Juan con María en la cruz que hace Cristo. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Esa entrega que es consagración, porque es esa entrega universal que hace Jesús de Juan a María y de María a Juan, es consagración, es Cristo en la persona de Juan que nos consagra a todos al Inmaculado Corazón de María. Hijo, he ahí tu madre. Consagración pura, llevada adelante por Cristo mismo al corazón de la Santísima Madre. Entonces, por eso es que se apoya totalmente en el don de la maternidad divina. Tú eres nuestra madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente. Se refiere a las consagraciones pasadas. Tu ternura providente a la protección que generaron los efectos de las consagraciones pasadas. Se está invocando ese efecto protector. Tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Esto es San Luis María Griñón de Montfort, porque María es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para hallar a Cristo. Entonces, esto es totalmente monfortiano. Laura, es totalmente espíritu monfortiano también. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Aquí nos acordamos del espíritu de Daniel. Esto es una mezcla interesante porque tiene del espíritu de Daniel y tiene del espíritu de Montfort. Toma de los dos espíritus, de las dos vertientes, de las dos fuentes. Toma del profeta Daniel y toma del profeta San Luis María Griñón de Montfort. Qué interesante, impresionante esta oración. Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado. Todo esto es profeta Daniel. Les acabo de leer. El sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Aquí hay un movimiento audaz del Santo Padre de esta consagración
porque indirectamente está consagrando a la ONU. Sin que ustedes se dan cuenta, mire qué audaz ha sido esta consagración. Voy a volver a leerlo porque esto hay que leerlo despacio. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de la paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Está consagrando de manera indirecta a la ONU, al corazón inmaculado de la Santísima, o hasta de manera directa, diría yo, a la ONU, al Inmaculado Corazón de María, que ha estado llevando adelante la agenda perversa, diabólica y destructiva de la ideología de género. Cuando dice, hemos traicionado los sueños de la paz de los pueblos y la esperanza de los jóvenes. Ideología de género. Aquí le está dando el Santo Padre un golpe espiritual tremendo al principado demoníaco global y mundial de la ideología de género que se ha infiltrado como plan de gobierno de la Organización de las Naciones Unidas para todas las naciones. Ojo con esto. Por eso es que el efecto que podemos recibir, hay que prepararse porque ha sido una consagración con todos los quilates de guerra. Salió el arsenal completo de la iglesia. Fue la armada completa de la iglesia con todos los tanques y buques y aviones. Salió por completo. O sea, es algo tremendo lo que esta consagración representa. Después dice, nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado de intereses nacionalistas, aquí apunta al comunismo, al capitalismo y a todas las perversiones, dominio, control, estragos que tanto el capitalismo como el comunismo han traído sobre el mundo, y se refiere a la élite y a los grupos élites, al Club Bilderberg. Interesante. Hay una alusión al Club Bilderberg y a todos estos grupos de poder y factores de poder, ¿verdad? Sionistas, luciferinos, masónicos que están en el mundo, cuando dice, nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado de intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios. Aquí ahora las corrientes del ateísmo que han tomado las universidades promoviendo el libre pensamiento ateísta, y en ese libre pensamiento ateísta entra el feminismo radical, la ideología de género, la negación de Dios en todos los ambientes en los que el hombre hace vida. Muy bien. Cuando se ha expulsado a Dios de las universidades, se ha expulsado a Dios de los centros de la cultura, se refiere a eso. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas. Eso se llama la carrera armamentista nuclear, ¿verdad? Olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Se refiere a la tierra, donde todos vivimos. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Aquí hay una alusión interesante. La guerra contra el vientre materno. Aquí hay una alusión que apunta al aborto. Porque díganme ustedes, hermanos, ¿qué guerra mayormente ha destruido el jardín de la tierra? Las guerras bélicas que hemos tenido donde han muerto 100 millones de personas, o la guerra del aborto donde han muerto 1.500 o 2.000 millones de personas. ¿Cuál guerra ha destruido más el jardín de la tierra? ¿Y no es acaso el vientre de la mujer un jardín de la tierra? ¿No lo es acaso? Bueno, hemos destruido con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre. Da a entender que ese pecado abominable, monstruoso, dantesco, ese genocidio sin palabras del aborto, ese crimen abominable del aborto, es un pecado que afrenta y golpea directamente el corazón de Dios Padre. Es lo que está diciendo aquí. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra. Hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Los odios, las ideologías. Aquí nos acordamos un poco de la aparición de Ruanda, ¿verdad? En Quibeo, cuando por las odios étnicos Tutsis y Hutus, que la Virgen advierte en el año 81, que si no había conversión, si no había arrepentimiento, si no había amor,
vendría una guerra fratricida entre hermanos, un genocidio, que en efecto sucedió en el año 1994, donde murieron, las cifras más conservadoras hablan de 800,000, otras hablan de 1,5 millones. Entonces, de 800 a 1,5 millones de muertes en 2 meses. Se masacraron los hutis con los tutsis, 2 etnias. Bueno, esto es muy parecido hoy, los odios que existen entre los pueblos. Bueno, nos hemos vuelto indiferentes a todos, menos a nosotros mismos, y con vergüenza decimos, perdónanos, Señor. Esto es Daniel. Esto es el espíritu de Daniel del capítulo 9. Oh María, Madre de Dios, se invoca otra vez la maternidad. ¿Vieron? Si hay confesión, primero hay toda una confesión y también se está desnudando las obras del diablo. Recuerden que para poder aplastar las obras de Satanás, primero hay que desnudarlas. Primero hay que denunciarlas. Ese es un protocolo del exorcismo. Para cuando se debe aplastar espiritualmente, me refiero a aplastar una obra del demonio, se debe denunciar para aplastarla y conjurarla en exorcismo. Por tanto, esta oración tiene un componente de exorcismo tremendo también. Hay un componente fuertísimo de exorcismo y se han conmovido las fuerzas espirituales de los aires, de las que San Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, dominaciones, potestades que se mueven en las regiones celestes, en los aires. Hablando del capítulo 6, verso 10 y siguientes de la carta a los Efesios, de la armadura de Dios. Entonces se vuelve a invocar de nuevo aquí, qué interesante, el poder de la maternidad. Pasa que no nos da tiempo, y ya sería tema para otra charla, para hablar del poder del misterio de la encarnación. De las 7 prácticas exteriores que habla San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. De esas 7 prácticas exteriores hay una que se refiere a la contemplación y meditación del misterio de la encarnación, la maternidad. Y en el numeral 247 del tratado, y el que quiera me puede escribir para yo enviarle el tratado, se puede enviar dentro de Colombia y a otros países también. En el numeral 247 hace una revelación impresionante del Espíritu Santo sobre lo que sucede en el vientre de la Virgen. Entonces seguimos aquí. Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Otra vez el Espíritu de Daniel. Lo cual enmarca, repito, esta oración dentro de una de las semanas que ya nos encontramos viviendo de las 70 semanas del profeta Daniel. Tú eres nuestra madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces, perdón, aquí estoy leyendo otra vez lo mismo, disculpen ustedes. Ok, voy aquí abajo. Ok, en la miseria del pecado, nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad y del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y levantarnos de nuevo. Le está pidiendo a la Virgen que haga algo que se llama la omnipotencia suplicante. La omnipotencia suplicante. El libro se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a San Luis María Griñón de Montfort. Tratado de la Verdadera Devoción. El libro más odiado y perseguido por Satanás sobre la faz de la tierra es el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Sigue aquí la consagración diciendo, sino que continuamos mirándonos con amor, deseosos de perdonarnos y de levantarnos de nuevo. Le dice esta oración a la Virgen que interceda de esa forma con omnipotencia suplicante ante el sacratísimo corazón de su Hijo. Es Él quien te ha entregado a nosotros. Es como pedirle a la Virgen, retoma tu papel de madre de la humanidad. Asume el papel de madre de la humanidad, sale en rescate de la humanidad, sálvala del lobo que se la quiere devorar. Rescátala como una madre que salva a su hijo. Bueno, algo así. No, es así. Es así lo que plantea, invoca esta oración. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina está con nosotros. Incluso en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con ternura. Por eso recurrimos a ti,
Llamamos a la puerta de tu corazón. Interesante. Llamamos a la puerta de tu corazón. María, puerta. Es el umbral. Es el umbral. Esto es algo que encaja totalmente en el primer numeral del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis, que por la misma puerta que vino Cristo la primera vez, será la misma puerta que vendrá por segunda vez. Esa puerta es María. María, puerta del cielo. De ahí viene la figura de María, puerta del cielo. Es decir, que esta expresión apunta a que estamos viviendo ese tiempo de las profecías de San Luis María Griñón de Montfort, donde por la misma puerta que vino la primera vez Cristo, ha de venir también la segunda vez, ¿verdad? Como lo dice, voy a leerlo rápidamente, el primer numeral, rápido, no me voy a detener mucho, lo voy a leer así, es un numeral muy corto, voy a leerlo rápidamente, dice así. Muy bien, dice: por medio de la Santísima Virgen María, es decir, ella es la puerta, vino Jesucristo al mundo y por medio de ella, o sea, ella como puerta, debe reinar en el mundo. Es decir, esa invocación que hace en este momento esta parte de la consagración habla del triunfo del Inmaculado Corazón, del reinado del Inmaculado, apunta hacia allá. Y entonces dice: en esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Esto apunta también al momento de la pasión, como dice el catecismo de la iglesia, el magisterio de la iglesia, que la iglesia debe vivir la pasión de Cristo. Es la hora oscura, la hora de la pasión. Y apunta a que estamos entrando a vivir ese momento, o vamos a entrar a vivir ese momento de Juan con María y Cristo en la cruz. María, la madre, Juan, toda la iglesia, nosotros, y Cristo, que es la crucifixión que vamos a vivir, la gran pasión que vamos a vivir como humanidad y como iglesia. En esta hora, ven a socorrernos y a consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy su madre? Ay, inmediatamente invitó a la Santísima Virgen de Guadalupe, invocó, es la invocatoria de la Santísima Madre de Guadalupe. Y aquí va a ser un recorrido increíble de todas las principales advocaciones, todo el hilo conductor que van a tener distintas apariciones a través de la historia. Entonces, estamos hablando de que es una confirmación a través de un hilo conductor que va a ser la consagración, con todas las principales apariciones marianas y con todas y cada una de las promesas empeñadas por la Santísima Virgen María en cada una de esas apariciones. En otras palabras, ¿qué está haciendo el Papa? Está invocando sobre la tierra todas las promesas de gloria y de amor que en cada una de las apariciones centrales, vitales, fundamentales en la iglesia y en el mundo ha habido de la Santísima Virgen María. Está invocando cada una de esas promesas para que vengan sobre la tierra a salvarnos del diablo, el demonio, el anticristo, sus secuaces, sus planes de muerte y destrucción. Pues imagínense, qué tremendo esto. En esta hora, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Aquí apunta la Virgen de Guadalupe. Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón. La Virgen desata nudos. Otra vocación, va pasando de una vocación a otra. Mire, qué tremendo. Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. ¿Cuáles son los nudos de este tiempo? ¡Wow! La ideología de género es un gran nudo con el que Satanás ha atenazado a la humanidad. Tremendo, destruyendo a la familia. El transhumanismo, todos los planes de exterminio de la población. Todos esos son nudos. Y le estamos pidiendo a la Virgen que desate la gloria y el poder que Dios le ha dado a ella para que desate esos nudos del diablo y nos traiga liberación. Miren qué tremendo. Esto es oración de exorcismo, hermano. Seguimos, ponemos nuestra confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Aquí María Auxiliadora automáticamente apeló a la madre de los salesianos. ¿Ve? Va pasando de una advocación a otra. Increíble, impresionante esto. Así lo hiciste en Caná. Aquí apunta entonces a María de Nazaret, porque esa fue la primera advocación. ¿Cuál fue la primera advocación? María de Nazaret, la boda de Caná, a la primigenia advocación de la madre, María de Nazaret. Así lo hiciste en Caná de Galilea, que por cierto, el poder que se desató
de la Santísima Virgen. Está invocando el poder de transformar los tiempos y la historia. El poder de transformar los tiempos y la historia, Dios se lo ha dado a la Virgen María. No es que ella lo tenga porque quiera, sino porque Dios se lo ha comunicado a ella. De hecho, el numeral 228 del tratado, perdón, el numeral 28 del tratado habla precisamente de este tema interesantísimo. Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introduciste tu primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, dijiste, no tienen vino. Correcto, cambió los tiempos. En ese momento el tiempo era, no hay vino, se acabó. No hay gozo, no hay alegría, no hay paz. Hay guerra, hay escasez, hay hambre, hay ruina, hay desesperación. Pero entonces la Virgen tiene el poder dado por Dios de cambiar los tiempos de la historia. Entonces ella, haciendo uso del poder que tiene como madre de la historia, cambia los tiempos. El Santo Padre está invocando ese poder que Dios le ha dado a la Virgen de cambiar los tiempos de la historia, que le fue confirmado en las bodas de Caná. Entonces, de no haber vino, pasó a haber vino. De no haber paz, pasó a haber la paz. Esto es interesante. Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad, hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Invoca otra vez el poder de la maternidad. Otra vez nos sumerge. Aquí vuelve otra vez y sumerge a toda la humanidad en el vientre de la Virgen. Nos consagraron ayer a todos los hombres del planeta al vientre de la Santísima Virgen María. Esto es tremendo porque esa es la única bóveda inexpugnable, donde Satanás no puede llegar y no puede entrar. ¿Cuál es ese sitio, esa bóveda, ese santuario, ese refugio? Úsete cualquier adjetivo, todos son válidos. Que existe donde el diablo no puede entrar, dañar y destruir. El vientre, hermano, el corazón inmaculado, el vientre de la Santísima Virgen María. De hecho, el tratado en el numeral 89 habla de eso precisamente, que los que se creyeron muy fuertes y guardaron sus casas con sus propias fuerzas y no se refugiaron en el corazón de María, no entregaron a la Virgen María, fueron saqueados por los piratas y salteadores de este mundo que son los demonios. Eso lo explica así textualmente el numeral 89 del Tratado de la Verdadera Devoción. Por eso es clave este libro, hermano, para entender esta oración de consagración profética, porque esto es una proclama profética del plan de Dios, de salvación de Dios sobre la tierra. Cuando leemos esta oración, es una oración de salvación. Tiene todo un hilo profético conductor para salvar al mundo. Es el plan de Dios profético para salvar al mundo. Si correspondemos a él. Sí correspondemos a él. Esto es importante, porque Dios no se va a imponer sobre nuestra voluntad. Tenemos que dar el fiat a Dios a través de la Santísima Virgen María. Muy bien, acoge, oh Madre, nuestra súplica. Y entonces vienen toda una cantidad de advocaciones que empieza increíble. Esto es impresionante. Tú, estrella del mar, no nos dejaste naufragar en la tormenta de la guerra. Maravilloso. Esto pinta a la Virgen de Lepanto. Esto es al poder, a lo que sucedió precisamente. Tú, estrella del mar, no nos dejaste naufragar en la tormenta de la guerra. Se refiere a lo que hizo en Lepanto en el año 1541. O sea, qué tremendo. O sea, la misma asistencia, la misma gloria. La Virgen de Lepanto, hermano, apunta a ella. Tu arca de la nueva alianza inspira proyectos y caminos de reconciliación. Es decir, donde no hay formas ni maneras y los hombres están todos totalmente entrampados en odios, rabias, rencillas por las insidias del demonio. Exorciza esos ambientes, Madre, para que se pueda encontrar una solución. Tu tierra del cielo vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Esta expresión que ha sido muy atacada por los lobos que han salido a aullar diciendo que es la Pachamama, la cantidad de estupideces y boberías. Esto no tiene nada que ver con la Pachamama. De hecho, indígena en Pachamama significa madre tierra. Todo no tiene nada que ver con tierra del cielo. Tierra del cielo es una expresión de un cántico antiguo, bizantino, eslavo, ortodoxo, donde se le llama a la Virgen tierra del cielo. Pero es que además, San Luis María Griñón de Montfort en el numeral 19
del secreto de María y en el numeral 45 del Tratado de la Verdadera Devoción, aquí está el secreto, en este libro también está el secreto, recuerdo que están los dos libros, nos habla de que María es el paraíso terrestre y la tierra bendita, es paraíso terrestre, es tierra bendita. Entonces viene la gran pregunta, ¿y ese paraíso terrestre y esa tierra bendita fue asunta o no fue asunta al cielo? ¿Fue llevada o no fue llevada al cielo? Pues claro que ese paraíso terrestre, que esa tierra bendita, virgen fecunda, fue llevado al cielo, sí. Por tanto, tierra del cielo. No hay ninguna contradicción en esto. Por Dios, bendito sea el Señor. Solo el diablo es el único que le interesaría confundir y arrojar sombras de luces sombras de oscuridad, perdón, sobre esta expresión. Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. Esto es exorcismo. Esto es exorcismo, hermano. Líbranos de la guerra. Preserva el mundo de la amenaza nuclear, lo cual es real. Es bien real, porque si no, no se hubiera incluido en esta oración. Cuando la Iglesia, haciendo uso del primado de San Pedro, hace una declaración de este tipo, es porque es bien real y a nivel diplomático maneja toda la información del caso. Líbranos de la guerra, preserva el mundo de la amenaza nuclear. Reina del Rosario, aquí invoca esta advocación de la Reina del Rosario. Despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Esto es que tiene que ver con un exorcismo que debe hacer sobre el mundo, sobre el demonio de la sedia. El demonio de la sedia ha hecho un gran daño en este momento sobre la familia, sobre la iglesia y sobre el mundo entero, apagando el fervor y la fe por Dios. La apostasía, la pereza, el desgano. Entonces se le pide al poder del Santo Rosario, que es uno de los dos grandes remedios que dejó precisamente la Virgen María, que es el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario, acompañado de la comunión reparadora. Reina del Rosario, se invoca el poder de la Reina del Rosario para que exorcice al mundo del demonio de la sedia y despierte en nosotros el fuego inmaculado. Esto que también habla Isabel Kindelman en esta aparición famosísima de la llama de amor. Encender la llama de amor. Orar y amar. Reina de la familia humana. Interesante. No transhumana. No modificaciones genéticas. No. Humana como Dios la creó. Esto es un llamado a la reconstitución del orden. Reina de la familia humana. Muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, Medjugorje por excelencia, obtén para el mundo la paz. Apunta entonces a los 10 secretos. Aquí apunta a los 10 secretos de Medjugorje. Que tu llanto, oh madre, conmueva nuestros corazones endurecidos, que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro oído ha secado, y mientras el ruido de las armas nos enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. Este sonido que enmudece, el sonido de las armas, no solo se refiere a las armas bélicas y a las armas nucleares, se refiere a las armas del aborto con las que se enmudece el grito más atroz que retuena en el cielo, que es descuartizar a un niño del vientre materno. Cuando se están usando todas las piezas del aborto para quemar, destruir y descuartizar, el niño emite un grito atroz que retumba en el cielo, pero que el mundo silencia y no oye. Pero Dios sí lo oye, y el mundo sordo, necio, rebelde, criminal, no oye ni escucha. Y mientras el ruido de las armas nos embudece, que tu oración nos disponga la paz. En la medida que cese el aborto, vendrá también la paz para el mundo. Esto es clave, porque la Virgen dijo, muchos buenos serán martirizados, se refería al aborto, y por tanto muchas naciones serán aniquiladas. No queremos que ese segundo presupuesto de la aparición de Fátima se cumpla. Dejemos de martirizar a los buenos en el vientre materno. Una es consecuencia de la otra en ese tracto de profecía, en esa secuencia de profecía que nos habla la Virgen María en Fátima. Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas. Y yo agregaría no solo las bombas, en el vientre materno también.
Que tu brazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu corazón afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. Esta oración apunta a lo que puede pasar, que le estamos pidiendo a la Virgen que no pase. Santa Madre de Dios, mientras estabas en pie al pie de la cruz, Jesús, viendo al discípulo junto a ti, te dijo: ahí tienes a tu hijo, Juan 19:26, y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros: ahí tienes a tu madre, en el verso 27. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. Cambia la historia. En esta hora de la humanidad agotada y abrumada, el demonio de la asedia está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a través de ti. Esto es Montfort completamente. Montfort. Ahí está la síntesis de Montfort. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con amor recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos, por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, la injusticia y la miseria, especialmente el aborto, el genocidio más atroz. Por eso, Madre de Dios y nuestra, otra vez invoca la encarnación, el poder de la encarnación, la divina maternidad. Por tanto, el contexto de esta consagración es en el vientre, totalmente en el vientre de la Santísima Madre. Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos, y usó la palabra solemne. Recuerden cuando el Papa Francisco en ese momento hizo como un respiro, miró a la Virgen, se detuvo por un momento por la solemnidad de esta porción, de esta estrofa de la consagración. Solemnemente encomendamos y consagramos, miren cómo dice, consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia, la humanidad entera, de manera especial Rusia. Ahí está la parte expresa. Cuando se usa este lenguaje y se agrega de manera especial, es obedeciendo al expreso, puntual expreso deseo que ella pidió de que Rusia fuera consagrada. Por tanto, se está cumpliendo con lo que ella pidió. Se está haciendo como una separación y semánticamente, desde el punto de vista del lenguaje, en el castellano en este caso, se le está dando una condición superlativa y expresa a Rusia. Y por supuesto Ucrania, que era parte también de los territorios de Rusia, por tanto, históricamente era Rusia también. Entonces, qué interesante, porque recordemos rápidamente lo que decía el padre Stefano Godby cuando decía la Virgen en ese mensaje del 25 de marzo del 84, que la Virgen nos pidió que todos fuéramos consagrados, no solo Rusia, sino que quiero que todos se consagren a mi Inmaculado Corazón. El Papa Francisco, los obispos ucranianos están obedeciendo no solo a Fátima, están agregando un plus. Mire qué tremendo. No solo se está obedeciendo el mensaje de Fátima, se está agregando un plus. Se está haciendo algo más que también la Virgen posteriormente vino a pedir a través del movimiento sacerdotal mariano y otras apariciones donde ha pedido que no solo Rusia, sino que también toda la humanidad sea consagrada. Entonces, se mataron dos pájaros de un tiro, hermano, para entender mejor esto todavía. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provee el mundo de paz. O sea, aquí es un exorcismo directo contra el demonio de la guerra, contra el principado caído. Es un demonio de la guerra que los griegos, por cierto, lo invocaban, el demonio de la guerra. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provee el mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abrió las puertas de la historia al príncipe de la paz. Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará. Amén. No hay otro camino. Muy bien. Y bueno, finalmente sigue. A ti pues consagramos el futuro de toda la familia humana. El futuro. Se consagró el futuro de toda la estirpe humana. Mire qué tremendo. Las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Todo fue entregado al vientre de la Santísima Virgen. Esta es una consagración
de altísimo calibre, salió todo el ejército completo de la iglesia. Qué cosa tan tremenda. Que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Esto es el demonio de la sedia. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, lo que les expliqué, que el cuerpo místico solo dentro del vientre de María puede reconstruir las heridas, odios, venganzas, iras, divisiones, todo este vómito que Satanás ha vertido sobre la humanidad. Entonces, aquí lo confirma al final, o sea, sella con broche de oro, mire qué tremendo. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa las sequedades de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, ¿dónde? En el vientre. Haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Cualquier tentación, ataque, vómito que pueda venir del enemigo, de venganza, de enojo, de rabia, cualquier infestación, porque hemos tocado el mundo espiritual con todo lo que hemos hecho, le pedimos a la Santísima Virgen, le rogamos a la Santísima Virgen que lo tome, se lo entregue a San Miguel Arcángel para que él lo devuelva ya a los infiernos, donde más nunca vuelva a hacer daño a nadie. Así se lo pedimos a la Virgen María. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun en hora mortis nostre. Amén. Amén.